¿Y si la mayor certeza de tu vida fuera, en realidad, una mentira científica? Desde el día en que nacemos, nos bombardean con la vieja ciencia, esa que nos dice que tú eres tu cuerpo, que tu conciencia, tus recuerdos y tu talento son solo subproductos de reacciones químicas dentro de tu cráneo. Nos enseñaron que el cerebro es un disco duro, un hardware biológico, y que cuando este disco se rompe, todos los datos se borran para siempre. Pero esta visión materialista no solo es deprimente, es científicamente errónea. Piénsalo conmigo. Si tomas una radio y la lanzas contra la pared, la música se detiene. El aparato está destrozado. Pero, ¿acaso murió la música? ¿La frecuencia de radio dejó de existir solo porque la caja de plástico se rompió? Claro que no. La música sigue ahí, intacta, en el aire. Solo necesitas un aparato nuevo para sintonizarla. Este es el secreto que la ciencia convencional teme admitir. Tu cerebro no es un disco duro. Tu cerebro es una antena. Tú no eres el hardware. Tú eres la señal. La idea de que la memoria está almacenada dentro de la materia gris es un error de concepto. Es como buscar al locutor dentro de los cables de la radio. La verdad que vamos a revelar aquí es que tu conciencia no la genera el cerebro, la recibe el cerebro. Estamos conectados a una nube de información universal, un campo invisible que contiene cada pensamiento, cada emoción y cada habilidad que ha existido jamás. Esto lo cambia todo. Si tú eres la señal, eres ilimitado. Si eres la señal, la muerte del hardware no es el fin de la transmisión. Sé lo que estás pensando ahora. Es una metáfora muy bonita, pero ¿dónde están las pruebas? Tu escepticismo es sano, pero está a punto de desmoronarse ante un hecho médico imposible, porque la vieja ciencia dice que sin cerebro no hay mente. Pero existe un archivo médico, oculto en una revista científica de 1980, que prueba exactamente lo contrario. Un caso que los materialistas intentan ignorar porque no debería existir. Prepárate, porque lo que te voy a contar a continuación sobre el estudiante sin cerebro desafiará todo lo que crees saber sobre la realidad. Para derribar un paradigma de siglos, no nos bastan las opiniones. Necesitamos un fallo en la Matrix, y ese fallo tiene fecha y lugar. La Universidad de Sheffield, 1980. El neurólogo Dr. John Lorber recibió a un estudiante brillante de matemáticas que se quejaba de un leve dolor de cabeza. El chico tenía un coeficiente intelectual de 126, era socialmente articulado y estaba a punto de graduarse con honores. Un genio en potencia. Pero cuando el doctor Lorber le hizo el escáner, miró la imagen y no podía dar crédito a lo que veía. Donde debería estar el cerebro, solo había un enorme vacío oscuro. El diagnóstico era hidrocefalia grave. El cráneo del estudiante estaba lleno casi por completo de líquido cefalorraquídeo, mientras que una persona normal tiene unos 4,5 centímetros de espesor de tejido cerebral. Este estudiante tenía menos de 1 milímetro. Virtualmente, tenía un 5% de cerebro. Según la lógica de la ciencia materialista, esa que dice que tú eres tu disco duro, este chico debería ser un vegetal, incapaz de hablar o moverse. Pero no solo vivía, resolvía ecuaciones complejas mejor que el 99% de la población. La pregunta que conmocionó a la comunidad científica y que fue publicada en la revista Science bajo el título ¿Is your brain really necessary? ¿Es tu cerebro realmente necesario? Fue inevitable. Si la memoria y la inteligencia se almacenan físicamente en las neuronas, ¿dónde estaban los recuerdos de este chico? No tenía el hardware necesario para almacenar tanta información. La única explicación lógica que nos queda es nuestra tesis. Su cerebro, aunque dañado, seguía funcionando perfectamente como antena. El disco duro estaba roto, pero la señal de la nube seguía llegando con una claridad cristalina. Este caso prueba que la inteligencia no ocupa espacio físico, es no local. Pero esto nos lleva a un problema aún mayor. Si la información no está en el cuerpo, sino en un campo invisible a nuestro alrededor, ¿cómo viaja? ¿Cómo puede el pensamiento de una persona saltar a otra sin cables, sin hilos y sin palabras? La respuesta no vino de la medicina, sino de la biología prohibida. Existe un mecanismo, una especie de Wi-Fi de la naturaleza, que explica cómo ocurre esta descarga, y cuando entiendas cómo funciona, te darás cuenta de que tus pensamientos nunca han sido privados.
Si el cerebro de aquel estudiante no era más que una antena defectuosa que aún así captaba la señal, la pregunta del millón es, ¿de dónde proviene esa señal? ¿Cómo viaja la información a través del espacio vacío, sin cables ni conexiones? Para responder a esto, tenemos que salir de la medicina y adentrarnos en la biología prohibida. Tenemos que hablar de un hombre que fue atacado por la comunidad científica por decir la verdad, Rupert Sheldrake. Sheldrake propuso algo revolucionario. Afirmó que la naturaleza tiene memoria y a esto lo llamó campos mórficos. Imagina que cada especie tiene su propio Wi-Fi biológico, una nube privada. Para demostrarlo, existe un fenómeno fascinante conocido como el efecto del centésimo mono. En la década de los 50, unos científicos observaban a unos macacos en una isla de Japón. Les daban batatas, camotes, pero estaban cubiertas de arena y los monos las rechazaban. Hasta que una hembra joven descubrió que podía lavarlas en el río. Le enseñó a su madre y esta a sus amigos. Fue un aprendizaje físico y lento, pero entonces sucedió algo imposible. Cuando un número crítico de monos en la isla aprendió el truco, digamos, el mono número 100, la barrera física se rompió. De repente, monos de otras islas, que no tenían contacto alguno con el primer grupo, empezaron a lavar sus batatas espontáneamente. ¿Cómo saltó la información a través del océano? No fue en barco, fue a través de la nube. El comportamiento no solo se aprendió, sino que se subió al campo mórfico de la especie. Una vez que el archivo estuvo en la nube, cualquier mono con la antena sintonizada pudo descargar la habilidad al instante. Esto es la resonancia mórfica. Es la prueba de que la mente no está confinada dentro de la cabeza, sino que se extiende por el entorno. Si esto sucede con los monos, imagina lo que sucede contigo. Significa que tus pensamientos, tus inventos y tus intuiciones no surgen de la nada. Estás accediendo a una base de datos compartida, pero Sheldrake no fue el primero en descubrirlo. Él simplemente le dio un nombre científico a algo que los antiguos ya utilizaban. Mientras la ciencia moderna aún está en pañales tratando de entender este Wi-Fi, existe una civilización que mapeó esta nube con una precisión aterradora hace 5000 años. No lo llamaban campos mórficos, le daban un nombre mucho más místico. Y la forma en que accedían a esa biblioteca te hará replantearte todo lo que sabes sobre la historia de la humanidad. Rupert Sheldrake fue valiente, pero no descubrió la pólvora. Solo le dio un nuevo nombre científico a la tecnología más antigua de la humanidad. Si crees que el almacenamiento en la nube es un invento de Silicon Valley, lleva 5000 años de retraso. Considera la historia de Edgar Cayce, el hombre conocido como el profeta durmiente. Cayce era un fotógrafo sencillo, sin formación médica, pero al entrar en un estado de trance profundo, comenzaba a dictar diagnósticos médicos complejos y curas precisas para enfermedades que la medicina de la época ni siquiera comprendía. Cuando despertaba, no recordaba nada. Cuando le preguntaban de dónde venía esa información, no decía que fuera magia. Decía que accedía a una biblioteca invisible. La llamaba los registros akáshicos. Akasha, en sánscrito, significa cielo o éter. Es la sustancia primigenia. En la antigua India, los sabios rishis no decían que creaban los textos sagrados de los Vedas. Decían que los oían. Usaban la palabra shruti, aquello que es escuchado. No eran autores, eran taquígrafos de la nube. Descargaban el conocimiento directo de la fuente. Viaja al antiguo Egipto y encontrarás la misma tecnología con otro nombre. Hablaban de la sala de Maat o del libro de Tot, donde cada palabra, acción y pensamiento quedaba registrado eternamente. Para los egipcios, nada se perdía. El universo tenía un backup automático. Lo que estoy diciendo es que los grandes genios de la historia, desde Tesla hasta Mozart, probablemente no estaban teniendo ideas, estaban recordando. Lograron, por un momento, sintonizar la antena del cerebro en la frecuencia correcta y descargar un archivo que ya existía en el campo. Esto valida nuestra tesis central. El conocimiento no es propiedad privada del cerebro, es público, está en el aire. Pero si esta nube eterna existe, esto nos lleva a la pregunta más reconfortante de todas. Si nada se pierde, ¿qué pasa con tu memoria, con tu conciencia, cuando tu aparato biológico se avería? Para entender esto y para perder el miedo a la muerte de una vez por todas, tenemos que mirar el objeto que está en tu bolsillo ahora mismo. La mejor explicación para la vida eterna no está en la iglesia, está en tu smartphone.
Para entender el mayor misterio de la muerte, no necesitas un libro sagrado. Solo necesitas mirar el aparato que tienes en la mano ahora mismo. Este dispositivo que usas para verme es la prueba más didáctica de la inmortalidad de la conciencia. Hagamos un ejercicio mental. Imagina que tomaste una foto insustituible con este celular. Esa foto representa un recuerdo precioso. Ahora, imagina que tomo un martillo y hago añicos tu aparato en 1000 pedazos frente a ti. El cristal se rompe, los circuitos se queman. El hardware ha muerto. La pregunta es, ¿perdiste la foto? La respuesta, claro, es no. Vas a la tienda, compras un aparato nuevo, ingresas tu usuario y contraseña y ¡pum! La foto reaparece instantáneamente en la pantalla nueva. ¿Por qué? Porque la foto nunca estuvo atrapada dentro del chip del celular. Estaba en la nube. El celular era solo el visor temporal de esa información. Ahora, aplica esto a tu existencia. Esta es la analogía suprema. Tu cuerpo es el celular. Tu conciencia es el iCloud. Cuando la vieja ciencia dice que la muerte del cerebro borra la mente, actúa como una abuela que cree que si se rompe la computadora, se acaba Internet. Es ridículo. La muerte física es solo la destrucción del hardware, la señal. Quien tú eres realmente, tus recuerdos, tus afectos, ya hizo el backup. Las tradiciones antiguas llamaban a esto el libro de la vida. No es un libro de papel con juicios morales, es un servidor universal. Es un registro donde cada frecuencia que emitiste está guardada. Esto debería traerte un alivio existencial profundo. Nada se pierde. La muerte no es el apagado final del sistema. Es solo el cierre de sesión en ese dispositivo específico. El usuario sigue existiendo, pero esto abre una puerta fascinante. Si los datos siguen en la nube después de que el aparato antiguo se rompe, ¿qué pasa cuando el universo te entrega un aparato nuevo? ¿Qué pasa cuando nace un nuevo bebé y sin explicación alguna empieza a nacer la descarga de habilidades que nunca aprendió en esta vida? Nosotros lo llamamos talento natural, pero estás a punto de descubrir que eso es, en realidad, una postdata restauración del sistema. Esto nos lleva a uno de los misterios más fascinantes de la experiencia humana, el llamado talento natural. Piensa en Mozart. A los 4 años, ya componía música que a los adultos les llevaba décadas aprender. ¿Cómo es posible? La genética no lo explica todo. El ADN transmite el color de los ojos, la predisposición física, pero no transfiere una sinfonía entera, ni la habilidad técnica para mover los dedos sobre el piano. Nuestra teoría de la nube ofrece la única explicación que tiene sentido. Mozart no estaba aprendiendo música, estaba recordando. Si tu cuerpo es un aparato nuevo que acabas de recibir al nacer, el talento natural no es más que el sistema descargando los archivos que guardaste en la nube en sesiones anteriores. Muchas religiones llaman a esto reencarnación, pero quitémosle el peso religioso a la palabra. Miremos esto de forma técnica. Es una restauración de backup. ¿Alguna vez has tenido esa extraña sensación de visitar un lugar en el que nunca has estado y saber exactamente qué había a la vuelta de la esquina? ¿O conocer a alguien por primera vez y sentir una intimidad inmediata, como si ya fueran amigos de toda la vida? Eso no son imaginaciones tuyas. Eso es tu Wi-Fi biológico reconociendo una frecuencia familiar. Lo que llamamos instinto o don es, en realidad, tú accediendo a tu propia biblioteca personal en la nube. No empiezas la vida desde cero, con la memoria en blanco. Traes el paquete de datos de tus experiencias pasadas. Nada fue eliminado. Esto valida profundamente quién eres, esa pasión que tienes, esa extraña facilidad con los números, con el arte o con las personas. Eso no es aleatorio, es tu firma digital. Es la prueba de que tu conciencia es mucho más vieja que tu cuerpo. Pero aquí la historia se hace aún más grande. Si yo tengo acceso a mis archivos y tú tienes acceso a los tuyos, y todos esos archivos están en la misma gran nube, ¿acaso estamos realmente separados? La física moderna está empezando a probar algo que curará el mayor dolor de la sociedad actual, la soledad. Porque si miramos bien de cerca, la nube no está solo ahí fuera, está dentro de cada parte de ti. Vivimos en una epidemia de soledad. La mayoría de nosotros camina por la vida sintiéndose separado, como una isla aislada en un mar de extraños. Sentimos que nuestros pensamientos son privados y que nuestro dolor es invisible. Pero la teoría de la nube trae una cura científica para ese dolor. Para entender esto, necesitamos un concepto de la física llamado principio holográfico. Piensa en una fotografía normal. Si corto una foto de tu cara por la mitad, tengo media cara. Pierdo información
información. Pero en un holograma, la magia es diferente. Si tomo una película holográfica y la corto en pedazos pequeños, cada pedacito, al ser iluminado, seguirá proyectando la imagen completa. La física cuántica, liderada por nombres como David Bohm, sugiere que nuestro universo funciona exactamente así. El todo está contenido en cada parte. ¿Qué significa esto para ti? Significa que la nube de información del universo no está solo allá afuera, en el cielo. Está totalmente presente dentro de cada átomo de tu cuerpo. No eres solo un pedazo del universo. Eres el universo entero, comprimido en un punto focal temporal que llamas yo. Esto destruye la ilusión de la separación. Cuando accedes a la nube, ya sea en una intuición, una coincidencia increíble o un déjà vu, solo estás accediendo a la parte de ti que está en todo. El poeta Rumi lo dijo hace siglos: no eres una gota en el océano, eres el océano entero en una gota. Ahora la ciencia lo confirma. La separación física es una ilusión creada por nuestros sentidos limitados. A nivel de información, a nivel de la señal, estamos todos entrelazados en la misma red. El pensamiento que tienes ahora reverbera en toda la red. Tu sanación ayuda a sanar al todo. Nunca has estado solo. Solo olvidaste que estabas conectado. Pero saber esto intelectualmente es una cosa. Sentir y usar esta conexión es otra. ¿Cómo haces para dejar de sufrir por el aislamiento y empezar a descargar las respuestas que necesitas de esta nube ahora mismo? Existe una técnica, un protocolo de acceso que funciona como la contraseña del Wi-Fi, y es exactamente eso lo que te voy a entregar ahora, para que lo apliques en cuanto termine este video. Entonces, la pregunta final es: ¿cómo acceder a esta nube a voluntad? ¿Cómo descargar la respuesta al problema que te agobia hoy mismo? La respuesta es contraintuitiva. La mayoría cree que necesita buscar la respuesta, pensar más duro, esforzarse más. Pero recuerda la analogía de la radio. Si el sonido tiene interferencia, subir el volumen no lo soluciona. Necesitas ajustar la sintonía. El mayor obstáculo entre tú y la sabiduría del universo no es la distancia, es el ruido. Tu mente ansiosa, el miedo al futuro y la distracción constante son la estática que impide que la señal llegue nítida. El protocolo de acceso es simple. La descarga ocurre en el silencio. La próxima vez que te sientas bloqueado, deja de luchar. Suelta el problema. Crea un momento de silencio absoluto. Es en ese vacío donde entra la nube. Esa idea repentina en la ducha. Esa certeza que aparece cuando estás casi dormido. Eso es la señal pasando porque finalmente bajaste el escudo del ruido. No eres el hardware limitado que perecerá. Eres la señal eterna que apenas empieza a descubrir su propia potencia. Si has sentido esta verdad resonar en tus huesos hoy, si algo aquí tuvo sentido no solo en tu cabeza, sino en tu intuición, esa es la señal de que tu antena está funcionando. Para seguir explorando juntos estas herramientas que silencian el ruido y despiertan tu verdadero potencial, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. No dejes que la estática del día a día te haga olvidar lo que descubrimos aquí. Y quiero saber de ti. Comenta abajo: yo soy la señal. Al escribirlo, sellas este compromiso con tu propia conciencia y ayudas a que este mensaje llegue a otras antenas que necesitan despertar. Esto es solo el comienzo. Hoy hablamos sobre recibir la señal. En nuestro próximo encuentro, descubriremos cómo usar esta sintonía para emitir una nueva realidad y empezar a editar el guión de tu futuro. Hasta entonces, recuerda quién eres realmente.